Gracia y paz de parte del Señor. Que la bendición del Señor sea sobre su pueblo. Hoy vamos a seguir meditando sobre el Evangelio de Juan. Esta vez meditaremos el capítulo 1, versículo 2, pero leeremos el versículo 1 también, por aquello del contexto. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. La palabra hay que meditarla y meditarla y meditarla. Este versículo 2 nos dice la misma idea del 1, pero vamos a meditar un poco en esto. Cuando dice este era en el principio con Dios, se refiere al verbo del que estaba hablando en el versículo 1. Ya sabemos quién es ese verbo, pero vamos a leerlo de nuevo para meditarlo. El verbo del versículo 1, que menciona en el versículo 2 como este, no es otro que Jesucristo, porque así lo explica la palabra más adelante, en los versículos 14 al 17, que lo vamos a leer para que lo vayamos meditando una vez más. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Jesucristo es el Verbo de Dios, y este era en el principio. En el principio de todas las cosas estaba el Verbo, juntamente con Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1. Pero cuando dice Dios, ahí engloba a Dios el Padre y a Jesucristo, el Verbo de Dios que era desde el principio. Quiero decirte que Jesucristo no fue creado. Recordarte que Jesucristo siempre ha existido. Jesucristo es eterno. Desde el principio estaba juntamente con el Padre creándolo todo. Jesucristo no es un ángel creado. Jesucristo es Dios. El Verbo era Dios. Jesucristo es Dios y era desde el principio. No empezó a existir cuando nació de María, sino que era antes de María, antes de Abraham y antes de Adán, y antes de todos los ángeles del cielo. Jesucristo no tiene principio ni tiene fin. Quiero que se medite esto, que lo medites diariamente, que lo tengas guardado bien adentro de tu corazón, porque hay muchos falsos maestros que andan enseñando que Jesucristo es un ángel y que Jesucristo fue creado, tuvo principio. No debes creer eso, sino creer la palabra. El Verbo era en el principio con Dios, es decir, Jesucristo, estaba juntamente con Dios en la eternidad, con el Padre. Debes saber que Jesucristo y el Padre no son la misma persona, porque también hay maestros que enseñan eso, que Jesucristo y el Padre son uno mismo, y no es así. Jesucristo es diferente al Padre, porque el Padre no se encarnó. El Padre no fue que vino a esta tierra y tomó cuerpo humano. El Padre, Dios, está en su trono y siempre ha estado ahí. Y Jesucristo, el Verbo de Dios, fue el que se hizo carne y vino a habitar entre nosotros y nos enseñó su gracia y su verdad. Y fue el que pagó por nuestros pecados y es el que ahora intercede por nosotros ante el Padre. Para que sepas que Jesús y el Padre son diferentes. Y que sepas también que aunque Jesús y el Padre sean diferentes, son un mismo Dios. ¿Por qué?
porque lo que es Dios engloba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, el Padre tiene deidad, Jesucristo tiene deidad y el Espíritu Santo tiene deidad. Es lo que enseña la palabra, la Biblia. No te dejes manipular por estos falsos maestros que andan por ahí diciendo eso. Estudia la Biblia tú y comprueba las cosas. Aquí ya te he dicho que el Verbo era Jesucristo y era diferente al Padre. Y también te he dicho que el Verbo era en el principio. Así que ambas doctrinas falsas de que Jesús fue creado y que Jesús y el Padre son iguales, son falsas. Cree lo que dice la palabra. Créelo para que agrades a Dios en todo y sepas conocerlo como realmente Él se ha manifestado en su palabra. Que la gracia del Señor sea contigo por siempre y para siempre. Amén.